En esta oportunidad les voy a hablar acerca de un video o más bien un repaso que se ha visto a lo largo de esta semana en la asignatura de macroeconomía 3, y vimos un video sobre un autor eh, que habló sobre las teorías del valor o los supuestos que consideraba que Chaik eran un poco contradictorios, y menciona que Chaik es como neo-ricardiano y no sé qué cosas. Del mismo modo, hablaremos sobre un importante debate que se discutió entre dos compañeros en la clase acerca de la opresión ideológica que se vive en el comunismo y cómo este mismo es una fase para que se establezca el capitalismo. Ok, comencemos. Hablamos de un conflicto metodológico en el valor, y es que diremos de que la teoría económica heterodoxa, la definición de la sustancia de valor, Karl Marx decía que la sustancia social fundamental plasma en la mercancía tiempo de trabajo socialmente necesario. Define la explotación real intrínseca entre la producción independientemente de fluctuaciones de mercado. Por el contrario, la tradición fluye desde que Ricardo y que adopta Anwar Shaikh en la economía contemporánea se desvía hacia un enfoque de valor relativo, concentrándose en magnitudes comparativas y en la determinación de precios reguladores de la competencia real en el mercado. Aquí radica el peligro metodológico, y es que al obsesionarse Shaikh con lo del valor relativo, concentras en magnitudes comparativas, eh, se corre el riesgo latente de omitir las relaciones ontológicas fundamentales de la producción. Por ello, criticar a Shaikh implica notar que, a pesar de su retórica marxista, sus fundamentos parecen un poco más cerca de la órbita ricardiana. Entonces, hablamos que hay una reducción sarafiana y hay una redundancia. ¿Por qué? Porque Shaikh para confrontar la solución neo-recordina encarna en Piero Sarrafa. Utiliza a Piero Sarrafa y opera mediante el concepto de integración vertical del trabajo. Este modelo es capaz de calcular precios relativos de equilibrio e integración vertical del trabajo. Este modelo es capaz de calcular precios relativos de equilibrio sumando de manera exacta el trabajo directo e indirecto acumulado a lo largo de la cadena productiva, y de esa forma se fija todo un sistema de coeficientes técnicos objetivos de la producción. Al lograr esto, matemáticamente economistas como Stidman lanzaron una provocación destructiva sobre el marxismo tradicional, es decir, los datos de la producción y la tasa de distribución del excedente son suficientes para hallar la tasa de ganancia, dicen ellos, y los precios. Entonces, la teoría del valor trabajo abstracta de Marx se vuelve analíticamente redundante. El valor deja de ser una variable necesaria para el cálculo económico, planteando un desafío colosal para quienes defienden la necesidad sobre la teoría marxista. Hablamos de una dinámica marxista, es decir, el valor como eje de movimiento frente a la trampa de Sarrafa. Es que la defensa de la teoría del valor
debe abandonar el estatismo matemático y volverse dinámica. La verdadera economía marxista, el valor no es coeficiente estático, sino el eje que dicta el movimiento de todo el sistema. Analicémoslos en 3 pasos. Primero, la fuerza productiva. Le vamos a decir que el capitalista aumenta la productividad buscando ahorrar costos de dinero, lo que reduce el tiempo de trabajo y deprime el valor de la mercancía. Segundo, se conecta con las leyes del caos que siguieron Farham y Vancouver, donde los precios de mercado orbitan de manera probabilística en torno a los precios equivalentes del valor. Y tercero, el anclaje real, que no es un mero artilugio de cálculo, es el motor que explica de manera dinámica las crisis de competencia tecnológica. El valor, que no es para calcular equilibrios, es para mapear el movimiento del capitalismo. Entonces, hablamos de una involución hacia los precios y más bien es un veredicto donde se ha evidenciado que hay una paradoja de Anwar Said, y es que su gran esfuerzo por rescatar igualdades macroeconómicas de Marx y resolver algebraicamente los precios de producción, Said termina atrapado en su propio rigor matemático, provocando una evolución involuntaria hacia el paradigma neo-ricardiano. Esto ocurre por 2 inconsistencias insalvables en su tratamiento del dinero. Si asumimos que un régimen de dinero mercancía como el oro, el modelo cae en la contradicción lógica de exigir ser expresado un precio en sí mismo. Por otra parte, si nos trasladamos al escenario contemporáneo del dinero fiduciario o fiat, los precios de equivalencias pierden su consistencia distributiva global, destruyendo la utilidad macroeconómica de las entidades de Marx. Al final del cambio, la obsesión de Said por validar los precios de mercado termina vaciando de contenido la esencia ontológica del valor trabajo. Ahora pasamos a el análisis del comunismo y religión, que pues es algo muy interesante. Y es que para comprender cómo el aparato estatal justificó esta violencia que se vivió, digamos que fue porque los estados antes que han sido comunistas, por medio de la violencia han tratado de erradicar la religión. Y es que Marx introdujo originalmente la célebre metáfora de que la religión es como el opio del pueblo. Sin embargo, el contexto del siglo XIX, Marx entendía el opio principalmente como un fármaco o un alivio insulurio ante la miseria material, generada por alineación burguesa, un suspiro de la criatura. Él lo describía como un suspiro de la criatura oprimida. Entonces, él decía que una vez abolidas las clases sociales y la propiedad privada, las necesidades psicológicas de la fe se desvanecerían prácticamente. Entonces, el giro radical ocurre con Vladimir o Lenin, cuando en el siglo XX él dice que la fe es como una herramienta de opresión activa de la burguesía, un veneno que endormece y que revoluciona al proletariado. El octavo congreso del partido en 1920, cuando Lenin reescribe la praxis comunista, el Estado no esperaría la extinción pasiva, sino que usaría la fuerza para erradicar instituciones. Y de esa forma
el Estado intervendría activamente utilizando la propaganda científica de la fuerza coercitiva total para erradicar instituciones eclesiásticas. Por lo tanto, vamos a decir que se fundamenta o se crea una institucionalización del terror antirreligioso. Y es que los postulados de Lenin, que él estaba inspirado principalmente en Marx, trajo un terror al Estado debido a que el mandato de Lenin y Stalin, con la campaña de erradicación ortodoxa, confiscaron masivamente tierras, saquearon toneladas de oro, de plata, asesinaron a 28 arzobispos, sacerdotes, y hubo una conversión de templos en museos ateos o en sedes militares. Entonces, ya en 1932 también se lanza un plan quinquenal de Liga de Ateos Militantes y se arresta pues a 140.000 clérigos, fusilamiento de 85.000 personas para eliminar templos en 1937 y no quedara pues de esa forma ninguna casa de oración abierta en suelo soviético. Tras la Segunda Guerra Mundial, la represión se expandió al bloque del Este. La Operación Norte en 1951 deportó masivamente a Siberia a más de 10.000 testigos de Jehová, mientras que se constituía un clímax de ateísmo constitucional. Entonces, bajo Enver Hoxha se autoproclamó constitucionalmente el primer estado oficial del ateo del mundo, tipificando como crimen capital cualquier manifestación de fe. Y algo muy similar sucede con China. Hablamos de un control totalitario y sinización en China que se dio. Y es que ese control absoluto no es un recuerdo así como del siglo pasado, sino que es una realidad que todavía se vive. Porque Asia contemporánea, por ejemplo la República Popular de China, su trayectoria de control totalitaria, si bien tiene sus orígenes con Mao Zedong y ahora actualmente con Xi Jinping, ha sido un proceso histórico de invasión desde el Tíbet en 1950 y subsecuentemente el genocidio cultural del budismo tibetano. En la actualidad, a pesar de aparentemente existe como libertad de culto, el partido China todavía sigue limitando la fe, y es que en 2020 el gobierno de Xi Jinping implementó por decreto la política de sinización en China, y esto se refiere a que las 5 religiones permitidas en el Estado en sus textos sagrados, por ejemplo, sí están permitidas, pero no se puede subordinar sus dogmas a la moral socialista, y rendir culto público a la figura del líder partidario pues es algo esencial. Entonces, esos grupos que residen religiosos corren peligro debido a que no existe como una libertad total religiosa, y todavía en esta era existe una persecución a comunidades cristianas e independientes. Y vemos que los esfuerzos de Mao Zedong por establecer o por seguir de alguna forma los estipulados comunistas dieron resultados, porque actualmente el 52% de su población se identificó como atea. Entonces, a pesar de que hubo un masivo despliegue de violencia y la historia contemporánea nos legó una conclusión profunda sobre límites del poder totalitario, el comunismo malinterpretó una
por completo la naturaleza humana al asumir de forma reduccionista que la fe desaparecería bajo la simple coerción material. Lejos de extinguirse, digamos que la religión operó como un último refugio intelectual y ético del individuo. Un ejemplo geopolítico más sísmico ocurrió en 1979, cuando el Papa Juan Pablo II visitó a su pueblo natal, Polonia, y su presencia pues tiene que ver porque él vivió durante la era donde estaba el nazismo. Entonces es algo como nos recuerda que a pesar de que eso ya sucedió hace mucho, todavía hay países que a pesar de que se convirtieron en ateos, sigue habiendo la llama de la religiosidad en ello. Otro tema muy importante es abordar el comunismo como acelerador, pero como acelerador ¿de qué exactamente? Vamos a decir que es como un acelerador del capitalismo. Porque de esta forma, digamos que la paradoja histórica central de esto es que, lejos de constituir una alternativa civilizatoria radical externa al capital, el comunismo ha operado en la historia real como una formidable acelerador y constructor de la base del propio desarrollo del mercado. Desde la sociología económica, ambos sistemas comparten sociedades semifeudales o agrarias. Desde la sociología económica, podríamos decir que son un poco similares, aunque a la vista son un poco diferentes, ¿no? Y es que la proletarización forzada mediante la explotación violenta de tierras agrícolas y la urbanización han integrado a millones de campesinos en una fuerza laboral altamente educada y fabril. Eso produjo una convergencia institucional. Las dinámicas internas de los ministerios de planificación soviéticos operaban bajo la misma racionalización tecnocrática que las grandes corporaciones occidentales. Y tercero, el resultado es que el capitalismo y el Estado actual, regímenes como China o Vietnam, demuestran que el partido es el garante perfecto de orden laboral hipercompetitivo que el mercado global requiere. Las teorías de convergencia y sociedad industrial abordamos dos, que son la de Raymond Aron y de John Kenneth Galbraith. Raymond Aron va a decir que el capitalismo y el comunismo son dos especies del mismo género. Ambos enfocan su éxito en el PIB y la productividad laboral en el desarrollo tecnológico. Del mismo modo, John Kenneth Galbraith, en 1967, en su libro El nuevo Estado industrial, diría que las grandes corporaciones occidentales y sistemas soviéticos tendían a aparecerse por los requisitos de la tecnología moderna, requiriendo burocracia tecnocrática. Y es que el comunismo soviético son dos mundos y el mundo occidental, el capitalismo occidental, son dos mundos que pues no son como tal similares, sino que son opuestos e incluso irreconocibles. Entonces, dos especies del mismo género, es decir, el género de la sociedad industrial, ambos sistemas compartían identidades métricas de éxito social. La obsesión por el crecimiento del PIB y la maximización de la productividad del operario, con el avance tecnológico de vanguardia, se diferencian únicamente en el estatus jurídico de forma de la propiedad.
porque en 1967 el economista estadounidense John Kenneth estructuró formalmente la teoría de convergencia en su obra El nuevo Estado industrial y demostró científicamente que a gran escala la tecnología a gran escala y la complejidad de mercados obligaban tanto a las corporaciones estadounidenses como a las agencias planificadoras del este a organizarse bajo estructuras burocráticas y tecnocráticas idénticas, diluyendo la frontera ideológica de la praxis operativa. Y vamos a decir que el comunismo es como una etapa de despeje del crecimiento, porque no es como el fin de la historia, sino que es una transición, lo que vamos a tratar de argumentar. Y es que para precisar el mecanismo estrictamente macroeconómico de esta paradoja resulta indispensable acudir al análisis de la célebre asesor económico teórico Walt Whitman Rostow. Y esto es que él dice en 1960, las etapas del crecimiento económico que él propuso y él definió que el comunismo histórico no es el fin del desarrollo humano, sino es la enfermedad de la transición, un método autoritario y centralizado, sustituto para ejecutar de forma forzosa la etapa crítica de despegue industrial o take-off. En naciones donde la burguesía local era históricamente raquítica, corrupta e inexistente. Al analizar esto nos topamos con una ironía teórica espectacular, y es que en el Manifiesto Comunista de 1848 Karl Marx y Friedrich Engels describen el capitalismo como una fuerza revolucionaria salvaje e indispensable para triturar las estructuras feudales y construir las fuerzas productivas modernas. Y es que la historia ha demostrado que en la periferia global los partidos comunistas del siglo XX terminaron ejecutando a través de la violencia del Estado el rol histórico exacto que Marx le había asignado originalmente a los burgueses. Entonces, con ello se concluye que el economista Branko Milanovic, en su libro Capitalism Alone del 2019, puntualiza que con precisión quirúrgica que el verdadero rol histórico del comunismo del siglo XX es particularmente en el tercer mundo y las periferias globales, y es que quebrar la violencia definitiva de estructuras coloniales, feudales y terratenientes que mantenían a las naciones en el atraso permanente, al barrer con ese pasado precapitalista, los regímenes comunistas heredaron a la posterioridad las condiciones humanas y educativas, sanitarias e institucionales idóneas para transitar con una ventaja competitiva hacia un capitalismo de mercado plenamente globalizado. En conclusión, y como balance final de nuestros tres ejes, presentar sistemas antagónicos destinados a destruirse mutuamente en la eternidad, como el comunismo operó históricamente en la realidad material, la parte involuntaria, el disciplinador social y la infraestructura pesada sobre la cual se asienta el mercado globalizado e hipercompetitivo de nuestros días. Hasta aquí mi participación y muchas gracias.